aquí. Así es que prepárate porque Dios tiene hoy algo especial para ti. Un saludo para aquellos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra. Así es que mi hermano por allá en Argentina, así es que están sufriendo un calor muy extremo, en Uruguay también, y acá nosotros estamos con un frito también muy rico, así es que hoy le invitamos para que esté bien atento. Y como es de costumbre, todos los días tenemos el equipo listo y preparado para enviar una palabra de bendición para ustedes. Aquí está mi esposa con una espada en la mano y con la otra en la otra mano. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy agradecida con nuestro Dios por permitirnos un día más y estar aquí compartiéndoles desde Mission, Texas. Es un honor, como siempre lo digo, y bueno, estamos listísimos, puestísimos a lo que Dios tenga que otorgarnos y que hablarnos en esta hermosa tarde. Así es que, mis hermanos, preparémonos y sigamos adelante con nuestra Biblia y con su pluma para estar escribiendo y estar apuntando todas las citas que el Señor nos pueda dar en este día. Mira qué interesante, la verdad no es sencillo estar compartiendo todos los días algún tema, alguna anécdota que el Señor nos haya dado, cuestiones que están sucediendo alrededor de nuestra vida, pero es un sacrificio. Así que, mi hermano, la verdad estar al aire es un sacrificio todos los días y le invitamos para que sigan orando por nosotros, porque la verdad no ha sido sencillo estar preparando todo esto para nuestros queridos hermanos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra. Pero hoy vamos a compartir un tema que el Señor puso en mi corazón y quiero hablarles de algo que el Señor me habló este domingo, precisamente, y me habla muy enfocado a lo que hoy estamos viendo dentro de nuestro contexto eclesiástico y dentro de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Porque yo estando, fíjate lo que me sucedió, yo estando en mi casa, estaba por ahí observando la computadora, el internet, y estaba analizando todo lo que en sí está gobernando la tierra, y la tierra está gobernada por una cantidad de religión. Muchos decimos, yo no soy religioso, pero todos ustedes y nosotros, desde que somos o tenemos uso de razón, desde que nacemos bajo un régimen de religión, ya sea católica, ya sea protestante, ya sea de cualquier otro tipo de religión, budista, brahmanismo, cualquier otro tipo de religión, pero en sí cuando nosotros nacemos ya con una ligadura en nuestro espíritu, diseñados para ser religiosos. Entonces, viendo lo que hoy sucede en el mundo, por ejemplo, la India es un país que tiene una cantidad extrema de religiones, muchas religiones que hay en la India, en la China, en el Japón, en los Estados Unidos, en México y en diferentes partes del mundo, está completamente saturado de religiones. Usted y yo salimos de la religión. ¿Por qué salimos de la religión? Aunque usted puede decirlo, o yo puedo decirlo, yo no era religioso, yo no iba a la iglesia cristiana, no, yo no me estoy refiriendo a eso. Nosotros nacimos con una cultura, nacimos con una costumbre. Posiblemente usted era católico, o yo era católico, o mis raíces, tradicionalmente hablando, eran católicas. Yo me casé en la iglesia católica, me bautizaron en la iglesia católica, por lo tanto, nací dentro del seno católico. Y nací siendo un católico, entonces quiere decir que yo era un religioso. La palabra religión, no voy a hablar en el original, pero voy a hablar que la raíz de la palabra religión significa religius o religar, es religar. Y analizando la escritura, me topé con lo que le sucede al apóstol Pablo. Analicemos un poco lo que hoy está sucediendo dentro de la iglesia. Cuando la iglesia estamos debatiendo, ojo con lo que te voy a decir, porque esto va a estar bien interesante. Cuando dentro de la iglesia estamos debatiendo por cuestiones doctrinales, porque yo sé más que tú, porque tú sabes más que yo, porque yo conozco la revelación más extrema, porque yo conozco desde Génesis hasta Apocalipsis, o porque yo tumbo a la gente, o porque yo tengo una unción poderosa, o por lo que tú quieras o mandes. Mientras dentro de lo que hay en un contexto eclesía, mientras que nosotros debatimos dentro de cuestiones doctrinales, la religión se ha apoderado de la sociedad y de nuestra comunidad, y nosotros como pueblo de Dios no estamos haciendo nada para sacarlos y liberarlos como un día el Señor Jesucristo lo hizo con nosotros. No sé si me estoy explicando, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Pero de qué te hará libre? Yo voy a poner un punto dentro de lo que es la libertad, de la religión. Porque todos nosotros nacimos con una ligadura
y eso se llama religión, porque la ligadura está en el espíritu. Ojo con lo que te voy a decir, porque dentro de todo lo que tiene que ver con la iglesia, y aún dentro de la iglesia practicamos la religión. El apóstol Pablo, por ejemplo, ¿cuándo fue que el apóstol Pablo, cuándo fue cuando él fue, voy a mencionarlo en estas palabras, ¿cuándo fue que el apóstol Pablo fue liberado de la ligadura de la religión y en qué momento? No fue cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el momento que él iba entrando a la ciudad de Damasco. Que en ese momento él haya quedado libre de la religión, porque dice la Escritura que él era uno de los religiosos más religiosos empedernidos, que él mataba a los cristianos en aquel tiempo. Aborrecía a los cristianos en aquel tiempo, porque la religión estaba tan impregnada dentro de sí mismo, que eso lo hacía a él actuar de una manera agresiva contra los cristianos del tiempo de la iglesia primitiva. Por ejemplo, te voy a decir algo. Hoy los cristianos mueren por la fe y los musulmanes matan por la fe. Qué sorprendente esto. Los cristianos morimos por la fe y los musulmanes matan por la fe. Nosotros nos dejamos, entre más, digamos nosotros, hoy llegó una persona a mi iglesia y me dijo esto y esto y esto y esto, si es posible yo muero por Jesucristo. Así decimos los cristianos. Pero te voy a decir algo. ¿Qué fue lo que le sucede al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso número 22? Léemelo, por favor. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Dice, fíjate, ahí vemos nosotros que el ministerio del apóstol Pablo era tan interesante. Te voy a mencionar, como nosotros lo conocemos, el ministerio del apóstol Pablo, desde que él se convierte y cuando ve el resplandor de luz que lo rodea. Dice la Escritura que un resplandor de luz lo rodeó cuando él iba entrando a la ciudad de Damasco. Dice que cayó, y cuando la voz aquella le dice, Pablo, ¿por qué, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, en ese momento, él empieza a tener una experiencia, espiritualmente hablando, con el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que él quedó ciego en ese instante. Posiblemente fue por la luz o el resplandor de luz que lo rodeó, pero dice que quedó ciego. Y en ese momento Pablo no fue liberado de la religión, sino Pablo es liberado del contexto religioso hasta que Ananías va, ora por él y las escamas caen de sus ojos. En ese momento él entendió que hay un poder sobrenatural que puede quitar la ceguera que tenemos nosotros espiritualmente hablando. En ese momento él queda liberado de la ceguera espiritual religiosa que él tenía, porque él era un religioso empedernido, podemos decirlo así. Él estaba ligado en su espíritu a una religión. Cuando Ananías va y ora por él, en ese momento él queda libre de la ceguera espiritual y empieza a ver una realidad. Él empieza a caminar en un sector que ya no pertenecía a la religión, sino ahora servía a un Dios vivo y a un Dios todopoderoso que nos libera de una ligadura religiosa. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando vemos nosotros que el mundo, por ejemplo, yo estaba analizando las religiones que existen en el mundo. La India es el país que tiene hoy es el país más religioso que podemos nosotros. Ellos tienen sin fin de dioses. Miles de dioses. Millones, no miles, millones de dioses. Wow. La India es un país que tiene un sinfín en millares de dioses. Ahora, no solamente la India, sino la China, el Japón y otros países más que están. México, por ejemplo, es un país muy religioso en un sentido de idolatría. ¿De dónde el Señor Jesús me sacó a mí? ¿De dónde te sacó a ti? Si no fue de la religión. Aunque no éramos religiosos en una área, te voy a decir, no éramos religiosos en un sentido de fanatismo, pero nacimos bajo un régimen religioso, o una cultura o una tradición religiosa. Por lo tanto, pertenecíamos a ese sector religioso. Estábamos ligados. Yo lo explicaba de esta manera. Aunque no conociéramos absolutamente nada sobre la religión, pero estábamos ligados en el espíritu a una religión. Sí, porque ni siquiera íbamos a la iglesia y decíamos, es que soy católico. Sí, claro, pero estábamos ligados. En otras palabras, te lo voy a explicar así. Cuando tú naciste, un espíritu estaba parado frente a ti.
así te lo voy a explicar. Estaba parado frente a ti y tenía una liga, una liga, y al momento que tú salías, te ligaba y decía, este es mío, apártalo. Este es mío, apártalo. Este es mío, apártalo. Y te ligaba. El pastor Pérez va a hablar otra vez de espíritus. No. Estoy hablando porque fíjate lo que le sucede a Pablo. Está simbolizando posiblemente lo que es un simbolismo de lo que estoy diciendo. Estás ligado en el espíritu. Y una vez que fuiste ligado en el espíritu, ahora tú servías a una religión. Por eso la palabra religious. Religar. Estás ligado a una religión. El apóstol Pablo, por ejemplo, y vamos a analizar la vida del apóstol Pablo, él venía de una línea religiosa, aunque Pablo era una de las personas con mucha sabiduría, porque dice la Biblia que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los, no tengo el dato, pero Gamaliel era uno de los, si usted me lo puede decir, de los, si no era sacerdote, era una persona con una sabiduría extrema, un maestro, vamos a ponerlo en estas palabras, que se le respetaba. Se le cuadraba la gente a Gamaliel en el tiempo del apóstol Pablo, porque era una persona con mucha sabiduría y con mucho conocimiento. Y Pablo estudió a los pies de Gamaliel, dice la palabra de Dios. Entonces vemos nosotros en este sentido que Pablo era una persona que conocía el libro de la Torá o el Pentateuco desde Génesis hasta Números de una manera muy precisa. Era uno de los religiosos más religiosos que en su sentido él cumplía la ley en su razonamiento humano, letra por letra, palabra por palabra. Pero cuando le acontece aquella visitación sobrenatural, el apóstol Pablo cambió su forma de pensar, cambió su forma de ver las cosas y empezó a verlas de una manera diferente. Entonces, cuando Ananías va y ora por él y las escamas caen de sus ojos, él empezó a ver una realidad cual no veía. En ese momento la ligadura que él tenía en su espíritu fue rota. Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a diferentes partes de la tierra y dice la Escritura que donde Pablo andaba, las señales lo seguían. Pablo tenía experiencias o visitaciones espirituales extraordinarias. Dice la Escritura que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, como usted lo ha leído ahí, y que vio cosas inefables que le fue prohibido aún hablarlas aquí ante nosotros y no las escribió. Entonces vemos nosotros tantas experiencias, por decirlo así, el apóstol Pablo tuvo en ese periodo de tiempo. Y como el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando fue a visitar a la iglesia de los Efesios, hubo un avivamiento extraordinario, porque donde él se paraba, por ejemplo, él estaba en una plaza donde se paraba Pablo, las señales lo seguían, las manifestaciones espirituales estaban detrás del apóstol. Había una manifestación de poder. Satanás, mi hermano, huía, podemos decirlo así en estas palabras, porque el apóstol Pablo, cuando él empezaba a ministrar, vamos a decirlo en esta manera, la libertad al pueblo, empezaban las manifestaciones de milagros de poder a suceder en ese ministerio. Pero ¿qué sucede cuando el apóstol Pablo renuncia, porque voy a decirlo así, a hacer lo que el Espíritu Santo le estaba mandando a hacer? Si tú analizas, dice la Biblia que, ¿cómo se llama el profeta El profeta Agabo. Una de las ocasiones que se le quiso detener a Pablo para que Pablo no regresase a Jerusalén, porque dice la Biblia, dice, ligado yo voy en espíritu, ahí donde tú estabas leyendo, síguele leyendo. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dice, wow. Pero ahí fue donde yo me quedé muy impactada, porque dice, pero de ninguna cosa hago caso. Qué sorprendente. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, él realmente pensaba que estaba haciendo bien, o sea, él se estaba
en pocas palabras se estaba entregando a sí mismo y decía, no me importa la vida, pero ya el Espíritu Santo le había dicho que no fuera, lo estaba queriendo detener, ¿no? El Espíritu Santo lo estaba queriendo detener. Me impacta mucho donde dice, pero de ninguna cosa hago caso. O sea, porque ya estaba ligado en el Espíritu. O sea, realmente sí era un hombre terco, ¿eh? Cuando se proponía algo, lo hacía. Él estaba ligado en el Espíritu, y al estar ligado en el Espíritu... Y yo veo aquí que, discúlpame, pero yo veo aquí que ni el Espíritu Santo le podía detener ahí, o le pudo detener. ¿Por qué? Porque estaba ligado en el Espíritu. Él tenía una ligadura en el Espíritu. ¿Y qué es la ligadura? Es religión. O sea, Pablo ya se había propuesto en su corazón regresar a Jerusalén. Y al regresar a Jerusalén iba a volver a judaizar. Porque dice la palabra, ¿por qué tú crees que Agabo cuando se quita el cinto simboliza algo? Cuando se quita Agabo el cinto y se amarra y se liga las manos, mira, chécate lo que dice Isaías 11:5. Esto está interesante, mira lo que es el cinto, porque el cinto simboliza, pero Pablo no lo pudo entender, lo que el profeta le estaba queriendo dar a entender. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. En otras palabras, el cinto tenía un simbolismo, representaba justicia y representa fidelidad. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo volvió a judaizar. Dice la Biblia que una vez que llega a Jerusalén se rapa. Y vuelve otra vez a hacer el régimen religioso que anteriormente hacía en el templo para purificación, siendo que él era una de las personas que había abortado ese tipo de régimen, ese tipo de prácticas que se hacían en el templo, de la circuncisión y todo ese tipo de cosas que se hacían. Él había abortado había dejado de hacer. Uh-huh. Era lo que Pablo le enseñaba al pueblo de Dios, a ya no judaizar. Y él lo volvió a hacer otra vez. Y ahí mismo fue cuando lo vuelven a atrapar. Lo vuelven a atrapar a Pablo y dicen, ese es el que está obligando a la gente, al pueblo, a que renuncie a la fe judaica. Y fue cuando lo atrapan y lo condenan a Pablo. Pero ante el concilio él hace una apelación cuando dice que él es ciudadano romano. Entonces a los romanos se les respetaba en aquel tiempo. Y es por eso que en el juicio que le hacen a Pablo, no lo envían a muerte, sino que a Pablo, aparentemente, como dicen los estudiosos de la Biblia, no lo dice la Escritura, que fue lo que le aconteció a Pablo, pero dicen que Pablo estuvo recluido en una casa, donde fue que él escribió todas las cartas paulinas, luego le escribió a los Gálatas, le escribió a los Efesios, le escribió a Corintios, le escribió a Timoteo, y le escribió varias cartas, pero ya lo hizo recluido en una casa. Así dicen, aparentemente, los estudiosos, los que han estudiado la vida de Pablo. Pero ¿qué fue lo que hizo Satanás? Detuvo la trayectoria de Pablo para que Pablo no siguiese ya el camino que el Espíritu Santo había marcado sobre su vida. ¿Me está entendiendo? Entonces, vino y ligó una vez más el espíritu de Pablo para que ya no siguiese haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hoy está sucediendo dentro de nuestra iglesia? Vuelve a suceder lo mismo, en un sentido, pero no se nota. No se nota. En un sentido muy, muy sutil, Satán viene y liga. ¿Sabe para qué? Para ligarnos la lengua. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 7, verso 35. Nos habla de un espíritu que traía un hombre que traía una ligadura en su lengua. Mateo 7:35. Si no me equivoco. No, te equivocaste porque no hay 35. Marcos 7:35, disculpen al viejito, mi hermano. Marcos 7, verso 35, habla de un espíritu que estaba incrustado en la lengua y era una ligadura. Dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces, ahí el espíritu estaba ¿dónde? En la lengua. Y le había puesto una ligadura en la lengua para que no hablara. Aquí estamos viendo un mudo, pero también simboliza a una persona que hay un espíritu que viene y liga. Así como te liga el espíritu, también te liga la lengua, para que ya no hables. Pues imagínate si liga el espíritu que no pueda ligar la lengua. Claro, primero te liga el espíritu y luego te liga la lengua. Exacto. Y eso es lo que hoy está sucediendo con nuestra iglesia. Nuestra iglesia, mi hermano, en lugar de estarnos enfocando en sacar a la gente que está ligada en la religión, nosotros estamos hoy adoctrinándonos y peleándonos unos a otros, diciendo cuestiones doctrinales, exacto. Mira, no sé si tú tenías esa cita, pero ahorita se me vino a la mente
Dice en Santiago 1:27, no sé si tú la tenías ahí. No. No, bueno, pues el Señor me la puso. Dice, la religión pura, dice acá, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bueno, ahí estamos hablando de lo que en realidad es la religión. Pero mira cuál es el ayuno que el Señor escogió, lo dice Isaías: desatar las ligaduras. Ese es el verdadero ayuno. Desatar las ligaduras. Ahora, hablando... Que en muy pocas iglesias se está haciendo eso, estar desatando las ligaduras de los espíritus de las personas, cuando viene una persona nueva al templo, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo estoy observando y lo que hoy se ha estado observando, voy a hablarlo en un sentido generalizado, es que la iglesia en su totalidad, nosotros, incluyéndonos también nosotros, nos hemos adentrado tanto a adoctrinarnos. Es bueno la enseñanza, claro, enseñar, pero primero que todo es porque ¿de dónde salí yo? ¿De dónde salió usted? ¿De dónde saliste tú? Si no fue de una cuestión religiosa. Porque tú eras religiosa, a lo mejor no lo eras en un sentido de fanatismo, pero sí lo eras porque venías ligada a una religión, como hoy tanta gente está ligada a una religión. Por ejemplo, ¿tú crees que el Señor Jesucristo no murió por las personas que están en la India? Por las personas que en este momento se encuentran ligadas al brahmanismo, al budismo, a tantas religiones hoy, que a todo lo que tenga que ver con los mahometanos, con todo lo que tenga que ver con las religiones que hoy están invadiendo la tierra, que hoy están matándose unos con otros por tanta religión que existe. ¿Tú crees que el Señor Jesús no quiere que esas personas salgan de ese hoyo en el cual se encuentran y que sean liberados de esa ligadura? De esa esclavitud, más que todo. Es una esclavitud. Porque te esclaviza, ¿no? ¿De dónde salió Pablo? Pablo, ¿qué era lo que hacía si no mataba a los cristianos? Y fue liberado de esas ligaduras que tenía. Y hoy nosotros, mi hermano, no nos enfocamos en libertar al que está ligado ahorita a la religión. Nos enfocamos en pelearnos dentro de la iglesia, que porque yo tengo yo tengo la verdad, y la verdad que yo tengo es la máxima expresión hablada dentro de la iglesia, y nadie sabe lo que yo sé, y yo sé todo y tú no sabes nada. Yo tumbo a toda la gente que se me viene al frente y tengo toda la revelación del mundo. Yo sano a toda la gente que se me acerca, cuando en realidad, mi hermano, estamos haciendo la obra incorrecta, porque la obra correcta que el Espíritu Santo nos mandó a hacer y nos dijo ir y hacer los discípulos, y vayan y tráiganlos. ¿De dónde los vamos a traer los discípulos? Si no, ¿de dónde salió Pedro, por ejemplo? Si no, Pedro sale también de un contexto religioso, porque ellos tenían por costumbre ir a la sinagoga todos los días de reposo, porque esa era la costumbre del judío en aquel tiempo, eran religiosos. Cuando viene el ministerio del Señor Jesús y les empieza a enseñar una verdad, ellos son desligados de esa ligadura que los estaba atando por generaciones a esa religión, podemos decirlo de esta manera. Y hoy es bien difícil que tú le puedas compartir o le puedas predicar a una persona que ya trae un ejemplo. Yo tengo familiares que son, y sin ofender a nadie, yo tengo familiares que son testigos de Jehová. Tú no puedes compartirles tú no puedes, pero el Espíritu Santo sí puede, porque es el único. ¿Cómo fue liberado Pablo si no fue a través del poder del Espíritu Santo? Porque Pablo, ¿sabes cuándo fue cuando creyó? No fue cuando vio a Jesús, porque si al ver a Jesús solamente y esa visión se le hubiese esfumado, Pablo hubiese seguido haciendo lo mismo. No, fue porque él quedó ciego. Y al momento que se le cayeron las escamas de los ojos a través de que Dios usó a Ananías como profeta, y vino y puso las manos sobre él, fue cuando Pablo pudo ver y pudo ver una realidad. Porque Pablo estaba 3 días sin ver, ciego, sin comer, y estaba en una depresión extrema. ¿Sabe qué? Cuando vino este hombre, le puso las manos y él pudo ver una realidad. Hoy, si no es a través del poder del Espíritu Santo, déjame decirte que tantas palabras, mi hermano, que salen de nuestra boca, no va a ser suficiente para poder ir a esos lugares y poder sacar a la gente de esas partes donde se encuentran ligadas a la religión. No se puede, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo, si no, no van a ser liberados. O sea, yo creo que Dios en esos últimos tiempos, Dios tiene que hacer algo poderosísimo en medio de su pueblo, para que muchos vengan al conocimiento de su verdad, porque realmente
incluso dentro de la misma iglesia, de los mismos cristianos, hay religión. Hay de los mismos cristianos. Todavía hay iglesias donde todavía no permiten que se hablen lenguas. Es lo que te estoy diciendo, porque se los ligan en el espíritu. Ok, imagínate, estoy hablando de la misma gente que es cristiana, ¿sí? Olvídate ya de un testigo de Jehová o de otro tipo de religión o secta que nosotros podamos conocer, ¿verdad? Que si los mismos cristianos todavía estamos o están todavía ligados en el espíritu, porque todavía, como tú decías la vez pasada, están todavía con un pianito ahí en cuestión de las alabanzas, de la adoración al Señor, porque se quedaron en los tiempos de los reverendos, todavía esa gente está esclavizada. Todavía no han sido renovados en su espíritu. Es que mira, una vez fueron ellos liberados de la esclavitud de la religión. Pero una vez que fueron liberados de la esclavitud de la religión, la misma doctrina los lleva a caer otra vez y hacen transgresión, como lo hizo Pablo. Pablo hizo transgresión una vez más al quedar ligado en el espíritu. Satanás lo ligó para que ya no hiciese y no siguiese el camino que el Señor había trazado en la vida de Pablo. Porque el Espíritu Santo le había trazado al apóstol Pablo un camino para que donde quiera que él iba, las señales lo iban siguiendo. ¿Sabes lo que vino haciendo al final Satanás con el apóstol Pablo? Lo recluyó en una casa. Porque dijo, este hombre me es molesto. Uh-huh. Y lo ligó en el espíritu para que Pablo, emocionalmente hablando, regresase a Jerusalén, una vez más a judaizar. Y ahí mismo fue cuando ya Pablo ya no pudo salir, porque fue cuando empezó a tener todas las tribulaciones que la Biblia menciona, y fue recluido en una casa y ya no pudo salir más. ¿Era una casa o una cárcel? Primero estuvo en una cárcel, pero dicen los estudiosos de la Biblia, no me lo eche a mí, por favor, eso es solamente una teoría, que Pablo ya no más volvió otra vez a judaizar, ya no volvió otra vez más a seguir el proceso que él tenía. Ni la gente pudo ver más el poder que él hacía. ¿Sí? Ya no. Él estuvo recluido en una casa y de ahí fue cuando escribió. Wow. El poder de Dios quedó recluido en una casa por la misma carácter, vamos a ponerlo así, del apóstol. Por la misma ligadura que él sufrió en su espíritu. Religión. Volvió otra vez su espíritu a ser ligado. Y eso fue lo que lo llevó otra vez a cometer el acto de transgresión y de judaizar una vez más, siendo que él ya había abortado ese tema. Mi hermano, lo que aquí se hable son solamente palabras que de aquí salen, así es que si usted tiene otro punto de vista, pues compártanlo, por favor. Entonces, eso es lo que hoy vemos nosotros dentro de nuestra iglesia. Estamos nosotros, estoy hablando en una cuestión generalizada, hablando de todo lo que sí encierra al contexto cristiano. Estamos hoy nosotros debatiendo unos con otros temas, vamos a ponerlo así, temas que el arrebatamiento de la iglesia, que la segunda venida de Cristo, y todo es bueno, para aprenderlo es bueno. Estamos debatiendo temas como que, mi hermana, no te pongas la nagua larga, la trenza larga, ni la lengua larga. Mi hermano, no hagas esto, mi hermano. Cuando estamos debatiendo temas doctrinales, viendo que la religión hoy se está llevando a la mitad, no, se está llevando al 95.5% de la gente al infierno. Porque si tú analizas esto y lo analizamos como si fuese un círculo, la minoría es solamente un puntito de gente creyente, originales, que hemos caminado en la fe. Los demás son religiosos, aún dentro de la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar hoy a querer, a cambiar, pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos lleve con las señales que llevaba el apóstol Pablo, al apóstol Pedro, para que los religiosos caigan esas ligaduras. Wow, yo creo que en estos últimos tiempos lo que la gente, realmente yo digo que es un paquete, es un todo, ¿verdad? Porque tiene que haber una palabra
ahí que venga sobre nuestro espíritu, sobre nuestro corazón, que haga, porque la palabra es la que impacta, penetra en nuestro corazón. Pero mucha gente hoy en día se está acercando a la iglesia para recibir un milagro de Dios. La gente quiere ver el poder sobrenatural de Dios. Si te recuerdas hace tiempo cuando íbamos a México, en los pueblos de allá de México, a ciertos pueblos, y no voy a mencionarlos, la gente estaba expectante a que cuando se ministraba tanto la liberación como empezaban a ministrar el poder de Dios, los milagros, la gente se paraba y estaba más que dispuesta, y podíamos ver cómo la gente recibía de sus milagros, cómo la gente era tocada a través del poder de Dios, y por ende venían a los pies del Señor, y ya después se les daba el seguimiento y continuaban con la enseñanza de la palabra para que fueran creciendo obviamente en la palabra. Acuérdate cuando empezamos a ir a una iglesia en ese pueblo, que había 6 en la iglesia. Y tú sabes que Pueblo Chico, Infierno Grande, ¿no? Como hay una serie por ahí, una novela, Pueblo Chico, Infierno Grande, y se empezó el rumor de lo que estaba pasando ahí, y venían gentes de diferentes partes que estaban rodeando a ese pueblo. Venían gentes, camionetas, traían camionetas llenas de personas. Me recuerdo que del pueblo más delantito venían hasta 20 personas en una sola camioneta, las traían a todas con problemas espirituales. La gente caía bajo el poder de Dios, eran liberados de espíritus malignos. Y gloria a Dios por las personas que se quedaron, ¿verdad? Porque así como muchos vienen y reciben de ahí salieron milagro, pastores. Y de ahí salieron pastores, digo yo. Y gloria a Dios por los que se quedaron y continuaron en la enseñanza, continuaron para seguir creciendo en su vida espiritual. Gloria a Dios, porque a través de eso ellos pudieron comprender la palabra del Señor. Y ahora, bueno, pues hay mucha gente que está ahorita fiel, hay mucha gente que está buscando del Señor y continuando haciendo eso mismo, ¿verdad? Lo que Dios nos da, pues irlo a otorgar a otros para que se continúe haciendo, así como lo hacían los discípulos. Y hoy te estoy leyendo un testimonio que me están mandando acá, una hermana, y me está diciendo que ella nos pedía oración, dice su hijo José Luis le pedía oración y nos pedían oraciones acá. Y bueno, me está diciendo que de una mujer por la que nosotros estuvimos orando, la cual una que estaba con cáncer y otra que estaba en el hospital, y era la madre de una vietnamista, de una mujer de Vietnam, y ahora le mandan decir a José Luis, es de mi hermana Tere Garafoli, de allá de Argentina, que ahora su madre está recuperándose y que se acuerda mucho del hijo de la hermana Tere. Pues gloria a Dios, dice, porque acá pedimos oración y Dios estuvo contestando las oraciones. Así es que la oración y el poder de Dios no tiene tiempo, no tiene espacio, y hasta el infinito Dios actúa. Y más allá, como dice Fabián. Y más allá, como dice Damián. Y otra mujer también que pidieron oración de cáncer, que está muy bien también, pues eso solamente Dios lo puede hacer, ¿sí? O sea, el poder de Dios, eso es lo que hace. Trae libertad, tanto de nuestra vida religiosa, porque así como Pablo le fueron quitadas esas escamas, yo creo que a muchos de nosotros también un día también estuvimos así, y a través del poder de Dios eso fue quitado, ¿no? Mira, ahorita precisamente estaba por ahí visitando a mi madre y me dice mi hermano, dice, oye, ¿te recuerdas de esta persona allá en Monterrey? Y le digo, sí. Dice, él sabe que eres pastor y me pidió que si pudieras orar por él, que porque tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo, tiene miedo a morirse y tantas cosas así. Le dije, pues, háblale, le dije, para orar por él. Y le llamó ahí mismo. Y ahí mismo, yo tengo años de no verlo y de no saber de él. Y me puse a orar por él. Y cuando estaba orando por él, él iba manejando y empezó a sentir una manifestación en la oración. Y inmediatamente él fue liberado porque sintió algo que salió de su cuerpo. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Dijo, de aquí en adelante voy a empezar con el rosario. Dijo, no lo suelto el rosario. Y le dije, tranquilo. Le dije, mire, visita una iglesia cristiana y ve para que te instruyan. Y ya fuiste liberado. Él ya había aceptado a Cristo porque ya una persona le había hablado, el Señor Jesucristo, hace unos días atrás. Y hoy fue liberado de esa esclavitud en la cual estaba él pasando. Y él traía el rosario en sus manos, fíjate, porque eso fue lo que se les enseñó. Esa es la religión que te digo. O sea, nosotros venimos, te decía yo al principio, no conocemos absolutamente nada de la iglesia católica, pero somos católicos, y decíamos, somos católicos, y nos casamos y nos bautizaron, y el padre hablaba y daba el sermón, y yo al menos ni le entendía al padre porque ni se le escuchaba. Al padre, no, le dicen el padre también.
el padre, el El párroco. el párroco y de todo. Ni se les entendía, pero decíamos que éramos católicos. Y bueno, gloria a Dios que el Señor nos ha libertado de todo ello. Y mi hermana Tere me dice que la mujer esta era, voy a decir, dice, era budista. ¿Cómo te va eso? Wow. Budista. Para que una budista se cambie a ser una cristiana. Ahora, y fíjate, wow, hablando, eso es lo que Dios tiene que hacer. Hablando de eso, fíjate, el hermano Dev, que ahorita nos ven en Australia, él es pakistaní. ¿De dónde es él? Fíjate, no, ahora, nepalí. Sí, me dice que ahora está yendo, le habló al hijo de la hermana y le dice que ahora está yendo a una iglesia cristiana y ella antes era budista, simplemente porque José Luis empezó a orar y le decía que estábamos orando por su madre, y cuando ella llegó a Vietnam la vio recuperada, su hermana también que estaba enferma la vio recuperada, entonces dijo, pues este es el poder de Dios. O sea, realmente Dios tiene que empezar a usar nuestras vidas para decretar los milagros sobrenaturales que hoy Dios quiere que sigan sucediendo, así como sucedían en la Biblia. Exacto, mi hermano, no podemos dejar que el diablo nos meta en una casa y nos recluya. Que nos tape la boca. Exacto, no podemos dejar que nos pongan la ligadura en la lengua. ¿Cuántas personas, y yo estoy hablando de los mismos cristianos, cuántos pastores, cuántas mujeres realmente poderosas en Dios, que Dios escogió con un plan y un propósito del Señor, ahora están recluidas ahí, encerradas en sus casas, con ligaduras en sus lenguas, vamos a decirlo de esa manera, en sus ojos? Porque Satanás, porque ese es el culpable de todo esto. Y lo voy a decir, aunque muchas personas no lo crean así, él es el que viene y ata nuestra lengua para que nosotros no salgamos y empecemos a compartir del poder de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios hasta este día sigue haciendo milagros, y milagros poderosísimos, y eso es solamente para aquellos que creen. Wow, esto está interesante, mi hermano, porque este es lo que tú estás diciendo, eso es lo que va a llevar al mundo a cambiarlo. El poder de Dios es lo que va a transformar la tierra, porque claro, si tú analizas, mira, ¿qué fue lo que cambió el apóstol Pablo de ser religioso si no fue el poder de Dios? El poder de Dios, cuando Jesús se le apareció, no hubiese sido un cristiano. Es más, si el apóstol Pedro va y se le para frente a Pablo y le dice, Pablo, mira, la Biblia dice aquí, Pablo, fíjate lo que dice la Biblia. Pablo le hubiera sacado un texto bíblico, mi hermano, de la Torá, de la manga de la camisa, y lo tapa con otra cosa. Se lo aseguro. No. ¿Qué fue lo que cambió la vida del apóstol Pablo? Esta ligadura que él traía. El poder de Dios cuando las escamas se le cayeron de sus ojos. Mira, pues realmente esto es por lo que Dios nos ha pasado, y esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es por eso que lo compartimos realmente. Y es por eso que lo sentimos fuerte en nuestro espíritu, ¿cierto? Ajá. Y me dice acá la hermana, dice, no es en vano orar por las personas. Claro que no es en vano estar libertando a las almas. Porque el domingo tú pudiste ver, bueno, no el domingo, el lunes que me invitaron a compartir en Laredo, Texas, cómo pudimos ver personas que fueron realmente y todavía liberadas. Están mandando testimonio. Oye, entré yo al baño, yo no sé si me escucharon la gente, entré yo al baño de mujeres y entra una mujer y todavía le seguí ministrando en el baño. Ni pude entrar al baño por estarle ministrando a esta persona. Hoy me mandaban un mensaje de allá, la persona que nos invitó, y me decía, siguen sucediendo los milagros. O sea, la gente sigue testificando, dando testimonio de los milagros. Claro, a eso hemos sido llamados, a ir a compartir el evangelio con poder, ¿sí? A ir a decretar los milagros sobrenaturales del Señor, porque sabes una cosa, no somos nosotros los que lo hacemos, es el Señor a través de nuestras vidas. Así es, mi hermano, y yo creo más que todo que hoy nos hemos envuelto dentro de un círculo doctrinal, y no está mal eso, sino que no podemos dejar de hacer una cosa y enfocarnos en hacer esto. Tenemos que seguir este camino también, porque a eso nos mandó el Señor. Bueno, ¿qué es lo que dice ahí en el libro de Marcos? Porque yo creo que a muchos se nos olvida. ¿Sí? Marcos 7, ya te lo leí ahorita. No voy a hablar de eso, estamos hablando de otra cosa ahorita que el Espíritu Santo nos está mostrando. Y yo les voy a decir una cosa, hay muchos que incluso a nosotros, y lo voy a decir y a lo mejor se va a escuchar mal, pero hay muchos que incluso a los pastores mismos se les olvida lo que la palabra del Señor dice. Y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes? A toda criatura, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán
A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. En mi nombre, cuando echamos fuera los demonios, realmente escamas, ligaduras y viene todo a desbaratar. Claro, Jesús mismo les dijo ir. El diablo. Ir, y Jesús les dijo ir, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos. Entonces, ¿cómo me puedes decir que, cómo pueden decir que realmente el enemigo no existe cuando Jesucristo viene y nos comisiona a los apóstoles? Porque esta es la comisión a los apóstoles, dice aquí. Dice, tomarán en sus manos serpientes y ya lo demás. Pero, ahí estamos viendo esos puntos importantes, ¿no? Que la religión hoy está invadiendo el mundo, está ligando al mundo a una doctrina, los está ligando completamente a dioses que sirven, porque son dioses a los cuales se están sirviendo. Por ejemplo, el budismo es un dios. Por ejemplo, el brahmanismo es un dios, el maometano es un dios, todos esos son dioses que están sirviendo. Ahora, Dios nos acaba de mostrar algo también hace poquito, una experiencia que no lo voy a decir en completo. El siji, ¿cómo? El sijismo, esa es una religión. Pero eso es otro. Es otra religión que existe. No la conocíamos, pero realmente no la conocíamos. Entonces, todo ese tipo de cosas viene y liga nuestro espíritu para que no sucedan y acontezcan los planes y los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo nos está hablando a la iglesia de nuestros días, mi hermano, para que la iglesia pueda poder entrar, desatar a los cautivos y enseñarle los principios bíblicos, lo primero que tenemos que hacer es ir con todo el poder del Espíritu Santo, si no, no se va a poder hacer. Sí, me dice acá Damián, dice, es una vida de equilibrios, pues Jesús enseñaba doctrina, pero dice que lo hacía como quien tenía autoridad. Así es. Está claro. Jesucristo enseñaba doctrina, Jesucristo libertaba y Jesucristo sanaba. Punto número 1, si no vamos con el poder del Espíritu Santo a libertar a los religiosos, ¿cómo los vamos a traer a la iglesia? Es la minoría, mi hermano, la iglesia cristiana. Es la minoría. Y los que ahorita existimos dentro de la iglesia cristiana, estamos unos con otros debatiendo cuestiones doctrinales. Que porque si Cristo viene, que porque si Cristo no viene, que porque la revelación de fulano, la de perengano, la de manga. Y estamos dentro de un sector al cual no hemos podido salir y estamos dejando que ahorita en este momento las personas que están en el... ¿Usted qué puede decir? ¿Yo qué puedo decir? Bueno, yo ya fui liberado, aquel que se muera ya. Así es. Oye, el tiempo se nos fue rapidísimo. Rapidísimo. Ya se fue el tiempo. Wow, sí. Pues ahí tráetelo otra vez. Hay que traernos el tiempo otra vez, mi hermano, hay que regresarlo. La verdad, son temas interesantísimos que es importante ponerlos en práctica, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Que esto es lo que nos va a llevar. Y déjame decirte algo, cuando dice hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores, el hacer la palabra es hacer las obras, sino que la manifestación del Señor se manifieste, porque no solamente hablarlo, sino también que sucedan los milagros, que sucedan las maravillas, que la señal del Espíritu Santo esté alrededor de cada uno de nosotros como creyentes, y eso es lo que nos va a nosotros a validar, nos va a sellar como el que Dios envía para traer del mundo a aquella persona que se encuentra en oscuridad y en tinieblas, como un día estuvo usted y como un día también estuve yo. Así es que es importante. ¿Cómo ves tú? No, pues tremendo. Es importante que hoy el pueblo de Dios entienda, se levante, que tenemos que libertar al religioso, porque no solamente el religioso que se encuentra por allá en el budismo, sino también el religioso que está dentro de la iglesia. Aunque usted no lo crea. Exacto, porque hay mucha gente que todavía, fíjate, me hicieron una pregunta, es una mujer cristiana, porque tiene años de ser cristiana, no viene a la iglesia, venía a la iglesia aquí, ya no viene, allá cuando el diablo anda de visita viene. ¿Y sabes qué me dijo? Dijo, es que todavía yo estoy pensando, fíjate, que por qué dice la palabra que dice ahí en Corintios que la mujer no debe enseñar, que calle en la congregación. Pues se calle. Le dije, wow, después de tantos años vienes y me traes esa pregunta. Dije, no hombre, mijita, le dije, ve a la iglesia para que aprendas. Le dije, yo no te voy a contestar nada. Dije, no, qué flojera. La verdad después que sí, después de casi más de 10 años de conocer al Señor, y me trae una pregunta todavía así como que dudando, dije, no, imagínate. No, esto es sorprendente, mi hermano. La verdad, esto tenemos que estar orando para que el Espíritu Santo en realidad haga algo y transforme a nuestra amada iglesia.
Así porque esto es lo necesario y lo importante que hoy se tiene que hacer. Pero bueno, el tiempo se nos ha ido hoy en esta tarde rápidamente y le invitamos, vienen programas muy pero muy bonitos aquí en vocem.tv. Por ahí usted está viendo que la página de internet ha estado cambiando poco a poco y vamos a tener algunos programas nuevos, deportes, noticias. Vamos a tener un programa sobre los grandes aviadores de la historia. Que sigan orando por nosotros. Sigan orando también porque por este programa. Queremos que esto sea de excelencia para usted solamente. Y queremos alcanzar el 1,000,000 de amigos, ¿no? Así es, queremos alcanzar el 1,000,000 de amigos. Llevamos 150, 160, ya aumentó hoy. Ya nos falta menos. Así es que, mi hermano, le invitamos para que sigan intercediendo también por aquellas personas que hoy indirectamente o directamente están ayudándonos en este proyecto. Por ejemplo, nuestro hermano Damián Enríquez, que él nos ayuda desde Montevideo, allá en Uruguay. Hermano, el ingeniero Homero Cantú también, que está con nosotros aquí de planta en nuestras instalaciones. Nuestra hermana Rosaluz Pastor, que también al aire lo digo, es la que escribe los libretos y está también al pendiente del canal Vocem. Nuestra hermana Cintia Ortiz también, que nos está ayudando en algunos programas que estamos realizando. Bueno, la verdad, mi hermano, le estoy dando gracias a todos ustedes por estar apoyando la obra del Señor, porque no es fácil, no es sencillo, a veces también viene el desánimo. Así es que le invitamos para que usted de alguna u otra manera nos ayude, si no es monetariamente, pues que sea orando por este canal. Así es. Contentas, no, porque bueno, aquí me ponen cosas. Bueno, así son nuestros hermanos que se contactan a través del Face, de las páginas. Pero les damos gracias, la verdad, por estar de alguna u otra manera interactuando también con nosotros a través de nuestras páginas de Facebook. La verdad, y le invitamos para que les digan a otros que no se desanimen, que sigan viendo no solamente el programa de Cubriendo con Bendición, sino también que sigan viendo el canal de vocem.tv, porque esto es lo que nos va a ayudar a realizar lo que el trayecto o el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Así que, pues enhorabuena, mi hermano. Vamos a hacer una oración para terminar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y deja que el Espíritu Santo hoy lo toque y le liberte? Si usted siente en su espíritu por ahí que ha sido ligado, pues que sea libertado, mi hermano, de la esclavitud, y que el Señor cumpla el plan y el propósito que tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das de estar transmitiendo tu palabra a través de este medio de comunicación. Así es que en este momento yo decreto, Señor, que bajo la unción de tu Espíritu Santo, cada uno de los que nos sintonizan en esta tarde, aquellas personas, Señor, que han alcanzado la estatura de la fe, declaro en el nombre de Jesús la libertad completa y total sobre sus vidas. Declaro que la enfermedad, Señor, las dolencias no serán parte de sus vidas. Ningún espíritu maligno, Señor, estará atormentándolos. Y declaro la bendición, Señor, de lo alto sobre cada uno de ellos. Declaro también, Señor, que ellos verán la mano de provisión en sus vidas de una manera especial. En el nombre soberano del unigénito Hijo del Padre, decreto en el nombre de Jesús que veremos, oh Dios, en estos tiempos emerger, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste, tu mano de poder en la cual, Señor, antes nunca se había visto. Yo bendigo a cada uno de nuestros hermanos y declaro que en estos días, Señor, cada uno de ellos y nosotros testificaremos de la mano de Dios que está vivo, Señor, y está alrededor de nosotros. En el nombre soberano del Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Reciba la oración, mi hermano, y lo vemos mañana por aquí miércoles. En este canal de Vocem, en su programa Cubriendo con Bendición. Así es que hoy nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Se despide ustedes el pastor Eduardo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Bendiciones. Llueve, ven, llueve sobre mí.